Bienvenidos a la sesión de esta semana. Como ya pudieron observar en el título, el tema que nos toca estudiar esta semana es la oración y la santificación. Entonces vamos a comenzar con una oración. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de aprender una semana más juntos, de ir a tu palabra y poder mirar cuál es tu propósito, cuál es tu estrategia, tus planes para nuestras vidas y sobre todo en un tema tan importante como la santificación. Revélanos a cada uno eso que necesitamos escuchar. Guíanos a cada uno de nosotros en este estudio y que podamos aprender el mensaje que hay en tu corazón y podamos poner por obra esta estrategia de la oración y su relación con nuestra santificación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, es importante plantear esta idea, ¿no? Acerca de cómo la oración va mucho más allá de el pedir, de el sentarse y decir, Dios, dame esto, o de estoy en un problema y voy y busco a Dios, o de orar por los alimentos. Estas oraciones superficiales y que cuando vamos empezando tal vez son las oraciones que más hacemos y que es el concepto que viene a nuestra mente así de forma rápida cuando hablamos de oración. Pero ustedes ya han estudiado a lo largo de estos cursos diferentes áreas de la oración, diferentes aspectos que conforman y que son parte de la oración. Así que usted tiene hoy un concepto mucho más amplio y más profundo acerca de la oración. Y entonces, a partir de esa idea de que la oración tiene que ver con una comunión, no solamente es una petición aislada, no solamente es vengo, hablo y me voy, sino que la oración se trata de una comunión que tiene que ser un hábito, que tiene que ser algo constante, que tiene que haber fe en la oración, que usamos la palabra para orar, que la oración es guiada por el Espíritu Santo, que viene acompañada siempre de la lectura de la palabra, que la oración también involucra la alabanza y que en la oración también hay arrepentimiento, que la oración implica que guarde silencio, que la oración también es esta parte de entrar a lo íntimo, a la presencia de Dios, y todo esto que usted ya sabe sobre la oración y que es la realidad de la oración, es lo que vamos a estar, a lo que nos vamos a estar refiriendo en este tema cuando hablamos de oración. Sí, o sea, cuando hoy hablemos acerca de cómo la oración juega un papel en la santificación, estamos hablando de este hábito espiritual, de una comunión con Dios, este hábito espiritual de tener un tiempo devocional, este hábito espiritual de ser dócil a su Espíritu Santo, de declarar la palabra de Dios, de tener una disciplina espiritual. A eso nos vamos a estar refiriendo. Entonces, tampoco vamos a definir hoy qué es la santidad o qué es la santificación, porque justamente ustedes en la semana pasada estudiaron acerca de la santificación. Entonces, tenemos este concepto claro acerca de la santificación como un proceso constante en nuestras vidas, de ir pareciéndonos más a Cristo y que se logra por medio del sacrificio de Jesús y del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eso ustedes ya lo han tenido claro, y partiendo de eso, vamos a iniciar a responder esta pregunta. ¿Cuál es la función de la oración en la santificación? Estamos entendidos que la meta, que el deseo de todo creyente es justamente la santificación y que el propósito o parte del propósito de por qué Jesús vino a morir en la cruz por nosotros es que nosotros podamos lograr esta meta de ir pareciéndonos cada vez más a Cristo, ir de gloria en gloria, es decir, ese proceso de santificación. Pero ¿qué papel es el que juega la oración
en este proceso de vida de todo cristiano? Bueno, primero, la oración me permite llegar a este punto de reflexión, de meditación y de evaluación. Y esto es muy, muy importante porque para que exista arrepentimiento, conversión, corrección, transformación, es necesario que yo sea consciente de cuál es mi situación actual, de cuáles son los pecados, los errores, las necesidades que hay en mí y que tienen que ser transformadas. Por eso la oración es importante en la santificación, porque a través de ese tiempo de comunión con Dios, a través del tiempo de devocional con Dios, es que yo puedo tener este espacio, esta atmósfera, esta actitud de meditar, reflexionar y evaluarme. Cada día tengo que hacer el ejercicio de meditar y reflexionar cómo está siendo mi forma de actuar, mi forma de pensar, cómo fue el día de hoy, mi manera de decidir, de relacionarme con las personas que me rodean, cómo fue mi relación con el Espíritu Santo hoy. Ese momento de reflexionar, de hacer un recuento, cómo voy, y de hacer una autoevaluación, de ser sincero conmigo misma, con Dios y decir, esto es lo que está en mi vida, esta es mi situación actual. Segunda de Corintios 13:5, la parte A nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y hay varias ocasiones en la Biblia que nos invita a examinarnos a nosotros mismos, a hacer una evaluación de cómo está mi corazón, de cómo están mis pensamientos, de cómo está obviamente mi forma de actuar, de hablar, de pensar, todas las áreas de mí. Y la oración me permite tener este espacio de reflexión y de meditación que me lleve a darme cuenta de cuáles son esos errores. Y ahorita vamos a mirar cómo es que la oración me lleva a darme cuenta de esta situación. Primero, pues ya vimos aquí que entramos en reflexión y meditación. Después también vamos a mirar que la oración es importante porque me permite la confesión de pecados. Y la confesión de pecados es parte fundamental en la salvación, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Es muy interesante mirar cómo en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en diferentes ocasiones se hace mención a esta práctica de confesar los pecados para que haya arrepentimiento y para que alcancemos perdón. Un ejemplo lo encontramos en Salmo 32, del 4 al 5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión trae como resultado perdón. Porque la confesión implica un proceso dentro de mí para poder yo nombrar el pecado y de forma consciente, responsable, asumiendo esa responsabilidad, asumiendo esa culpa que tengo en este pecado, presentarme delante de Dios, confesar mis pecados y buscar el perdón. Por eso la oración es importante en la santificación, porque uno, me permite descubrir mi situación, me lleva a la reflexión y una vez que yo soy consciente de que ese es mi pecado, que ese es el error que estoy cometiendo, que esa es la falta o la transgresión que hay en mi vida, yo puedo confesar mi pecado delante de Dios y entonces ser perdonado. Y para que haya una confesión, tiene que haber este proceso de la meditación, de la evaluación y, por supuesto, del arrepentimiento.
De nada sirve una confesión que no viene acompañada de un corazón arrepentido. Y al inicio hablábamos de la autoevaluación, ¿no? De reflexionar acerca de mi situación e ir identificando cuáles son esos pecados. Pero sin duda, lo más importante tiene que ver con el examen divino. Cuando yo tengo la actitud de en oración hacer esta reflexión sobre cómo está mi corazón, cuál es mi situación, entonces el Espíritu Santo, Dios me va guiando a través también de el examinarme. La oración me permite acercarme delante de Dios como lo hizo el salmista y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, no solo me evalúo de acuerdo a mi perspectiva, que muchas veces va a estar equivocada o hay un sesgo, sino que además vengo dispuesta a que Dios examine mi corazón, a que Él me pruebe, a que Él me muestre si hay un camino de perversidad que debo quitar. Y esto, sumado a esta reflexión que yo estoy haciendo, da como resultado que yo conozco mi condición, soy capaz de identificar mis pecados y por lo tanto puedo arrepentirme. No hay arrepentimiento hasta que yo no puedo ser capaz de nombrar cuál es ese pecado, de qué me estoy arrepintiendo. Esta oración en la que decimos Dios perdona todos mis pecados es muy ambigua. Yo tengo que poder hacer este proceso en el que reflexiono, en el que yo misma a través de la luz de la palabra, a través de permitir que el Espíritu Santo me redarguya y me examine, descubro ¿cuál es la opinión que Dios tiene acerca de mí? ¿Cuáles son esos caminos de perversidad que Él está mirando en mí, que yo estoy mirando en mí? Confieso mi pecado y me arrepiento. Y ahí es donde inicia la santificación. Y la oración es esa estrategia que nosotros podemos ocupar para llegar a ese punto de decir, ahora sé cuál es ese camino que Dios tiene identificado en mi vida que es perverso. Hoy sé cuál es esa opinión que Dios tiene acerca de mí. ¿Qué oración tan audaz? Dios, ¿qué opinas acerca de mí? ¿Qué estás mirando tú en mí? ¿Bueno o malo? ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas al respecto de mis decisiones, de mi forma de pensar, de la situación de mi corazón? Es una oración audaz que es necesaria para poder vivir la santificación. Entonces, hasta aquí hemos hablado de que la oración en la santificación es la que me permite llegar a la reflexión, al examinarme, al ser examinada por Dios, identificar mi condición, confesar mis pecados y por lo tanto arrepentirme y encontrar perdón. Ahora, vamos a la parte del arrepentimiento y la conversión. Vamos a profundizar un poquito más. Salmo 51, yo le invito a que usted lea en su casa todo el Salmo 51 porque es un claro ejemplo de la función de la oración en la santificación. Pudiéramos decir que este Salmo 51 es una oración de santificación en la que vemos cómo el salmista está reconociendo su situación. Seguramente ya hizo este proceso de reflexionar, ya oró y le pidió a Dios que lo examinara y consecuencia de esto, él está confesando, está reconociendo cuáles son sus faltas y está pidiendo perdón por ellas y también vamos a ver que hace compromisos. También estamos viendo que él está hablando acerca de qué es lo que tiene que hacer para que su condición
cambie y no siga en la misma situación. Y es un claro ejemplo de cómo es una oración de santificación o cómo la oración forma parte de la santificación de una persona. Así que yo le invito a que en casa, con calma, lea todo el Salmo 51 y reflexione sobre cómo podemos aplicar la oración en la santificación. Vamos a leer solo algunos versículos. Del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Y aquí estamos mirando este primer paso. El salmista está reconociendo que él ha pecado. Él está reconociendo cuál es esa situación en la que se encuentra, donde hay maldad, donde hay rebelión, donde hay pecado, pero también está reconociendo en oración que el único que puede limpiarle del pecado es Cristo. Y esto es un punto importante sobre la oración y la santificación. Llámese pecador, ya he identificado y nombrado mis pecados, pero también soy consciente y tengo certeza, tengo fe en que solo en Jesús hay perdón de pecados. Así que aquí está esto que identifiqué hoy, aquí están estos caminos, aquí está este pecado, sé que tengo que acudir al trono de la gracia, donde voy a encontrar misericordia y perdón de pecados. La oración en la santificación se trata de reconocer que esta es mi maldad, estos son mis pecados, pero mayor es quien murió en la cruz. Y es confesar a través de la oración que creo, acepto y que estoy apelando a esa misericordia, a esa gracia por la cual Jesús murió en la cruz. Como dice aquí el salmista, yo sé que he pecado, pero también soy completamente consciente de que en Jesús hay salvación. Y entonces me acerco en oración para alcanzar misericordia. Vamos a seguir leyendo. 51 versos 10 al 12. Y entonces viene esta oración que me encanta. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, pero no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Continuamos con este ejemplo de oración y santificación. El primer paso ya lo vimos, reflexionó y se identificó sus pecados, los confesó, reconoció que Dios era el único que podía dar salvación y aquí le está dando permiso para que trate con su corazón. Le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Te doy permiso de que tú obres en mí, de que tú trates conmigo. Te entrego, aquí está mi corazón, aquí está mi espíritu, aquí están mis caminos, aquí están mis decisiones, aquí está mi forma de actuar, de hablar, de pensar. Santifícala. Haz lo que tengas que hacer. Tienes permiso. Un paso más. Ore con esta oración de santificación sobre su vida.
Hoy he identificado que hay este pecado, pero yo te doy permiso a ti, Dios, de que tú limpies esa área en mi vida. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué me vas a pedir que haga para que este proceso funcione? No lo sé. Tal vez me va a doler, tal vez me va a costar, sí, pero tú tienes ese permiso. Porque sé que aunque está este pecado, en Jesús hay salvación. Que el sacrificio de Jesús ha sido suficiente. Así que la oración es una forma en la que nosotros le estamos diciendo a Dios, adelante, yo estoy dispuesto a que tú hagas esa obra redentora en mi vida, a que tú hagas esa obra de santificación en mi vida, de ir renovando mis pensamientos, de ir transformando mi interior. Aquí está, trabaja, adelante, tienes la aprobación. Vamos a seguir. Y entonces, una vez que hemos visto el arrepentimiento y que le hemos dado ese permiso a Dios o que hemos expresado nuestra disposición y nuestra necesidad de que Él intervenga en medio de nuestro pecado, empieza la ejecución, apartarse del mal. Y esto tiene que ver con la conversión. Ok, hoy me arrepiento, la conversión hay una transformación, me convierto en otra cosa, en otra persona, de un hombre que dice que era de pecado, un hombre que vivía bajo la carne, bajo los deseos nada más de su carne, del mundo, a un hombre que ahora vive por el Espíritu. Esa es la conversión, apartarse del mal. Isaías es muy claro, dice Isaías 55, 6 y 7. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Y cheque que el primer versículo está hablando de la oración. Dice, busquen al Señor. ¿Cómo buscamos al Señor? A través de la oración. Ok, sí, ya, estoy en el pecado, estoy en un pecado, en una situación de que estoy cometiendo errores, estoy un poco extraviado, no sé cómo decidir, lo que sea. Hay pecado. ¿Qué tengo que hacer? Busca al Señor. Es decir, ora, entra a la intimidad con Dios, ten una comunión. Cuando tú llegues a esa comunión, cuando tú busques al Señor, entonces vas a poder vivir la conversión. Y el versículo termina diciendo lo mismo. Vuélvanse al Señor. ¿Cómo volvemos al Señor? Bueno, primero en el corazón, pero el acto siguiente que se refleja ese volví mi corazón a Él es orando para que les tenga misericordia. ¿Se da cuenta? La oración me va a acercar a Dios para que pueda yo vivir la conversión, para que haya perdón de pecados, para que haya arrepentimiento y por lo tanto haya conversión, es necesario volverse a Dios, buscarle a Él y para ello requerimos de oración. Porque recuerde que la oración es lo que me conecta con Él. Apártense del mal. Apartarse del mal a través o en oración. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto es muy diverso. Número uno, podemos mirar que cuando hay oración, cuando hay una comunión con Dios, nosotros vamos a conocer cuál es su voluntad, cuáles sus mandamientos y qué es lo que a Él le agrada. Y entonces la oración, a través de la oración, que ya hablamos que esto involucra la lectura de la Biblia y el devocional y todas las formas de oración que tenemos,
A través de esta disciplina de la comunión con Dios es que nosotros vamos a poder entender cuál es su voluntad, cuáles son sus mandamientos y lo que a Él agrada. Y entonces hay un parámetro para definir lo que está bien y lo que está mal, empezando por ahí. Y más allá de lo que está bien o está mal en términos generales, la oración me va a permitir conocer cuál es su voluntad para mí. ¿Qué es lo que está mal en mí? La oración me va a llevar a entender de forma específica lo que Dios espera de mí y lo que Dios está notando que no está bien en mí. Y entonces me va a permitir trazar el camino derecho que yo tengo que seguir de forma más específica, de acuerdo a la temporada que yo estoy viviendo, de acuerdo a los planes y propósitos que Dios tiene para mi vida. Por eso es importante la oración. Además, la oración me permite entregar nuestros sentidos, entregar mis sentidos físicos en manos de Dios. Y es que los sentidos son muy importantes porque nuestros sentidos son la conexión entre el cuerpo, entre lo material y el alma o lo espiritual. A través de mis sentidos, mi espíritu se va alimentando. Y a través de mis sentidos también se expresa lo que hay en mi alma. Por eso la santidad en los sentidos es tan importante, porque a través de ellos nosotros nos conectamos con el mundo material, a través de ellos expresamos lo que hay en nuestro interior y también alimentamos nuestro interior. Y la oración es una forma en la que nosotros entregamos nuestros sentidos a Dios, trabajamos en la santificación de nuestros sentidos y por lo tanto nos apartamos del mal. Vea lo que dice Romanos 6:13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ore por sus sentidos, porque haya santidad en sus sentidos, porque haya limpieza en sus sentidos, en sus ojos, en sus oídos, en su boca, en todo lo que usted es, físicamente hablando. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, porque en la Biblia hay diferentes ejemplos de personas que pidieron por un sentido en específico, porque les estaba causando o ellos sabían que podía causarles un conflicto y llevarlos al pecado. Los sentidos, la Biblia nos dice, ¿no? Que si tu mano, si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor cortarlo, es mejor sacarlo, echarlo de ti y que no se pierda todo tu cuerpo. La oración es una estrategia para cuidar la santidad de nuestros sentidos. Pídale a Dios por sus sentidos. Identifique cuál es ese sentido que en usted es peligroso, le está causando tentación o conflicto. Y pida a Dios que santifique su boca, que santifique sus oídos, sus ojos, su andar, su pensar, que se convierta, como dice Romanos, en un instrumento, su cuerpo, para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios y no para servir al pecado. Se trata de rendir nuestro yo en oración. Dios, queremos menguar para que tú crezcas. Vea, una oración de lo que estamos hablando. Y por eso aquí arriba dice compromisos, porque algo muy bonito con la oración es que la oración nos permite hacer votos delante de Dios o compromisos delante de Dios.
¿Sabe? Como cristianos en la actualidad estamos tan desacostumbrados al hecho de que Dios se agrada de que nosotros hagamos votos y los cumplamos, del peso y la importancia que tiene que nosotros como cristianos hagamos votos con Dios y los cumplamos, es decir, compromisos con Él, pactos. Dios es un Dios de pactos, de promesas, de compromisos, y Él los cumple. Pero nosotros también tenemos que ser capaces de hacer votos, y la oración es una forma en la que nosotros hacemos un voto con Dios. Mire, vamos a ver el ejemplo de Job. Y esto está relacionado con los sentidos, es un voto que tiene que ver con los sentidos. Dice, hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Hice un pacto de santificar mis ojos. Ese es el voto que yo tengo con Dios. Dios, yo me comprometo a cuidar mis ojos, a santificar mis ojos para no mirar con codicia a ninguna joven, dice Job aquí. Y luego vemos también, ¿no? En los salmos donde dice, pon guardas en mi boca. Estamos haciendo un pacto con nuestra boca. Y así usted puede verlo en diferentes ejemplos en la Biblia. Ya, ya reflexioné, permití que Dios me examinara, identifiqué mis pecados, los confesé, reconocí que Jesús es el único Salvador y me acerqué en oración al trono de la gracia. Ahora viene la parte de comprometerme. No solamente, Dios, te pido que santifiques mis ojos, te pido que me limpies, sino que después de esto tiene que venir un compromiso. Por cuanto yo creo en el poder de Jesús para limpiar mi alma, para limpiar mis ojos, para limpiar mis oídos, para limpiar mi corazón, me comprometo a ir a pedir perdón a esta persona. Ese es mi voto contigo, Dios. Me comprometo a no hablar mal de las personas. Guarda mi boca, santifica mis palabras. Ese es mi voto y lo estoy haciendo delante de Dios a través de la oración. Ok, ya me di cuenta que a lo mejor mi problema o el pecado que hay en mí es, no sé, el chisme, la mentira. Lo confieso, me arrepiento y viene la conversión. Dios, santifica mi boca, no quiero que haya chisme, no quiero que haya mentira, entonces me comprometo. El voto que hoy traigo delante de ti es, no voy a hablar mal de nadie. Esta semana voy a cantar alabanzas cada que yo sienta que quiero hablar algo malo de alguien. Voy a repetir este versículo de la Biblia para recordarme que he hecho un pacto contigo, un compromiso, que tengo un voto contigo de guardar mi boca, de hablar engaño, de hablar mentiras, de hablar chismes, de hablar palabras hirientes. Eso es un compromiso. Oración de compromiso. No todo es Dios, tú transfórmame, yo aquí no hago nada. No, te estoy dando permiso de que tú obres en mí y yo sé que tú me vas a guiar a este compromiso, a este voto que quieres que haga delante de ti. Y léalo usted en el Salmo 51, cómo después de todo lo que acabamos de leer del salmista arrepintiéndose, reconociendo su pecado, él dice, entonces yo haré esto. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Dígaselo en oración. Haga un voto con Dios y cúmplalo.
Es tan fácil, ¿no? En los momentos difíciles, no, Dios, si tú me ayudas, entonces yo ahora sí voy a leer tu palabra, yo ahora sí voy a ser obediente. Y tomamos tan a la ligera los votos que hacemos con Dios, pero Él no los toma a la ligera. Así que en oración, haga todo este proceso y llegue al punto de una manera consciente y con temor de Dios de decir, yo me comprometo a esto. Y Dios va a respaldarle, pero tenemos que hacer nuestra parte. Y la oración me permite expresar entonces mis compromisos delante de Dios y esos votos que yo estoy haciendo para trabajar en la santificación. La santificación es una obra especial del Espíritu Santo. Recuerde que la Biblia nos enseña en diferentes ocasiones que somos santificados por medio del Espíritu Santo. Ahora, hay una diferencia entre el Espíritu Santo que mora de forma permanente en todo aquel que ha sido salvo y que es hijo de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Son cosas diferentes. Que yo haya recibido al Espíritu Santo como ese sello por haber sido salvo y por ser parte de la familia de Cristo y por ser hijo de Dios, no significa que estoy lleno del Espíritu Santo por siempre y para siempre sin que yo haga nada. No. Es lo mismo que pasa con la santificación, que a través de la sangre de Jesús yo haya sido salvo, no significa que ya soy santo o que hoy haya logrado obedecer, no significa que ya mañana soy santo, no, es un proceso constante. Y lo mismo ocurre con la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque para la santificación es indispensable la llenura del Espíritu Santo. Porque solo con el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios en mí, es que yo voy a poder lograr la santificación. Es solo a través de escuchar y de ser guiado y dejar que me redarguye y de tener una amistad y una comunión con el Espíritu Santo que yo puedo ir pareciéndome cada vez más a Cristo. Si no, es imposible. La Biblia es clara cuando dice que podemos vivir en el Espíritu por medio de su Espíritu. Que quien no puede vivir en el Espíritu, quien no vive en el Espíritu es porque no tiene al Espíritu. Entonces, para la santificación, la llenura del Espíritu es necesaria. Y una de las estrategias que aplicamos o que son de verdad eficaces para mantener esta llenura del Espíritu es la oración. Somos llenos del Espíritu Santo a través de la oración. Vamos a ver aquí. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y me llama la atención dos cosas. Uno, que aquí habla otra vez de la embriaguez. Si usted recuerda hace 2 semanas que hablábamos sobre el velar y perseverar en oración, hablábamos también de la embriaguez y de cómo nos mandaba ser sobrios para poder velar. Entonces, lo primero que me llama la atención aquí es que otra vez está haciendo esta analogía o está hablando acerca de embriagarse. Entonces, esto me da a entender que alguien que no es sobrio en sus sentidos espirituales, alguien que está espiritualmente o físicamente también embriagado, no está lleno del espíritu. Porque dice aquí que en la embriaguez hay disolución. Y si nosotros revisamos lo que significa disolución, dice que tiene que ver con el rompimiento de los lazos o vínculos que existen entre personas. ¿A qué se refiere aquí? ¿A qué lazos? A nuestros lazos con el Espíritu, con Dios. La embriaguez causa una ruptura en esa conexión con Dios.
¿Ve por qué le digo que la oración me permite estar lleno del Espíritu Santo? Porque la oración mantiene la conexión con Dios, me mantiene conectada con el Espíritu. La embriaguez, por el contrario, rompe esos lazos, corta la conexión. Y una vez que se ha cortado la conexión, como dice la palabra de Dios, separados de Él, nada podemos hacer. Es necesaria la conexión y la oración me permite mantener la conexión. Por lo tanto, me permite estar llena del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? La oración me permite mantenerme sobria. Y ya estudiamos qué significaba, ¿no? Todo esto sobre espiritualmente hablando, qué es estar sobrio y cómo nuestros sentidos, volvemos otra vez a los sentidos espirituales y físicos, tienen que estar sobrios, tienen que estar alertas, tienen que estar activos y no tienen que estar embriagados. Y reflexionamos sobre qué cosas me causan embriaguez espiritual. Pero algo que me ayuda a mantenerme sobrio es la oración y que me ayuda a mantenerme sobrio porque fomenta y fortalece la comunión con Dios, es decir, la conexión. Usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, tiene que tener una vida, una disciplina de oración, que insisto, usted ya sabe que la oración va mucho más allá de pedir. La oración implica humildad, la oración implica escuchar a Dios, la oración obviamente implica leer la palabra, declarar la palabra, orar de acuerdo a la voluntad de Dios guiado por el Espíritu Santo. La oración implica tener tiempos de alabanza, tiempos de agradecimiento, tiempos de confesar pecados, de arrepentirnos por el pecado. La oración implica la intercesión. Todo eso implica la oración. Si se da cuenta, claramente también implica pedir. Queremos estar llenos del Espíritu Santo, que eso es necesario para poder buscar la santificación. Es necesario la oración, porque si no, se rompen esos vínculos entre nosotros y Dios y nada podemos hacer separados de Él. Y yo creo que algo Dios nos quiere hablar porque ya van 2 clases que nos lleva a este concepto, ¿no? De la embriaguez y la sobriedad. Reflexionemos. ¿Cómo estamos en ese sentido? En el Antiguo Testamento nos enseña que está el fuego que se encendía en el tabernáculo y había personas encargadas exclusivamente de mantener el fuego encendido. Ese fuego no se podía apagar. Eso tiene que ver con el Espíritu Santo en nosotros. Esta es una imagen, una analogía de lo que hoy es el Espíritu Santo en nosotros. Y cada uno de nosotros, así como le dijeron a Timoteo, es responsable de que no se apague ese fuego, de avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo? Evitemos la disolución. No rompamos los vínculos. No permitamos que se hagan delgaditos y se desgasten. Invierta en su relación con Dios a través de la oración. Una vida de oración de calidad, que no solo sea pedir, que de verdad tengamos una vida de oración de calidad, que mantenga fuertes esos vínculos y por lo tanto mantenga ese fuego vivo en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y si ese fuego está activo, y si nosotros somos amigos del Espíritu Santo y somos capaces de escucharlo, obedecerlo, y estamos tan acostumbrados a ser guiados por Él, claramente que vamos a estar caminando en la santidad.
porque ese es el resultado de vivir por el Espíritu. Alguien que vive por el Espíritu ha muerto a las obras de la carne. Así que yo le dejo con este versículo de Efesios 5:18. Recuerde, ¿qué lo embriaga? No se embriague espiritualmente. No rompa los vínculos que nos mantienen vivos. ¿Y cómo los fortalecemos? A través de la oración. Siente que está luchando con algún pecado, siente que tiene algún área en su vida en la que no hay santidad, ore, haga votos, compromisos, que Dios lo guíe a hacer esos compromisos en oración, ore por sus sentidos y tómese del Espíritu Santo. Tarea. Identificar en la Biblia un ejemplo de oración de santificación. En los Salmos hay bastantes, pero usted puede escoger cualquier ejemplo de algún personaje que usted mire que hizo una oración de santificación. Incluso vemos oraciones en las que se hizo este proceso no solo una persona, sino fue a nivel pueblo. Entonces, usted identifíquela, me va a poner ahí cuál es el ejemplo, me va a poner la cita bíblica y en un breve párrafito por qué usted considera que esa es una oración en la que vemos la santificación o por qué ese es un ejemplo en el que estamos viendo la relación entre oración y santificación. Esa es su tarea, por favor me la envía a través de WhatsApp y también a través del grupo les estaré yo haciendo llegar alguna lectura complementaria al tema. Esa es extra, usted la lee, la analiza, si tiene alguna duda la podemos comentar, si no, esa es extra, no se califica, pero yo le invito a que también lea este material extra que les voy a estar enviando a través del grupo. Que Dios les bendiga, nos vemos el domingo.